Hay un versículo en la Biblia que dice que sin santidad nadie verá al Señor. A veces no sé qué es lo que nos lleva por la vida pensando que vamos a vivir o hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Total, un día hemos comprado un pasaje que nos salió gratis y que cuando pase el tren nosotros vamos a estar en la estación. ¿Sabe? La cuestión es estar en la estación el día que el Señor nos venga a buscar. Y eso es vivir en santidad, permanecer en Él, permanecer en su presencia, permanecer en esa búsqueda de Él y pedirle cada día que Él pueda ir cambiando nuestras vidas. Vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 7, en el versículo 6 y 7, allí nos cuenta de qué es lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios quiere de su pueblo. ¿Por qué es que Dios había escogido un pueblo que había sido insignificante, dice, entre todos los pueblos, pero Él lo había escogido para Él? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. De pronto, ¿lo llegase a creer usted? Muchas de las epístolas escritas por el apóstol Pablo dice a los santos que están en Galacia, en Capadocia, en Asia. Y de pronto decimos, ¿yo santo? ¿Me escribe a mí? Sí, escribía a la iglesia, y cuando escribía a la iglesia decía a los santos, usted es santo. Ok. Entonces, este pueblo santo que Dios había escogido, continúa el versículo, dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. O sea, un pueblo santo no es un pueblo igual a los demás. Es un pueblo apartado, es un pueblo igual a Él, no a otro Dios o a otras personas. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. De pronto, podés decir, sí, Dios me escogió, ¿sabe por qué? Porque no había más solución para mí, entonces Cristo me tomó a mí. Y de ahí hizo un pueblo especial para Él. De lo que nadie quiere, de eso hizo algo para Él. De lo que es insignificante, hizo algo para Él. Un pueblo santo, un pueblo especial. De un pueblo insignificante, pero un pueblo escogido para Él. Un pueblo que Él iba a poner sus ojos, que Él iba a mirar, que Él iba a amar. Un pueblo para Él, un pueblo distinto, un pueblo especial. No iba a ser un pueblo igual que los demás, sino un pueblo apartado, un pueblo santo. Todo esto es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Allí el apóstol Pedro, después de haber caminado con Jesús y después de haber visto su santidad y haber servido, él también podía escribir acerca del Señor y a su iglesia. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pensamos que tenemos que ser santos en la iglesia y no. Tenemos que demostrar, sí, esa santidad. Tenemos que buscar esa santidad, pero debemos ser santos en todos lados y en todas las maneras de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos habla de una mente ceñida, es una mente fuerte, es una mente dispuesta a servir, dispuesta a correr, a trabajar, a cambiar. Cuando nos habla de ser sobrio, esto significa que debemos tener dominio propio. No es dejarnos llevar por cualquier cosa.
El espíritu sobrio es un espíritu equilibrado y estable. No es que un día sí y un día no, un día soy santo y un día no soy santo. Porque estoy por ir a tal lado, me puedo ponerle esa ropa de santidad, pero voy a otro, no, ahí no quiero usar la santidad, no va a ser que me descubran, no va a ser que se note que soy un sinvergüenza. Entonces, santo es toda vuestra manera de vivir, es en todos lados, y es ese espíritu de sobriedad, es una mente santa, es una vida santa. ¿Por qué habla de la mente? ¿Qué sucede en nuestra mente? Esa cajita de tantas sorpresas y tantos lugares y escondrijos y tantas cosas allí dentro. Allí se alojan todos los pensamientos, los conocimientos. También en nuestras mentes están tanto como los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Y aún esos malos pensamientos que teníamos, dice esta escritura, cuando estábamos en nuestra ignorancia. ¿Cuándo es esa ignorancia? Cuando no conocíamos a Cristo. Y de pronto todos esos pensamientos cuando entramos en esa vida, tienen que ir disipándose, tienen que ir saliendo. Porque vamos conociendo cuál es la verdad. Vamos conociendo el verdadero camino. Mire, una vez había llegado una chica a la iglesia de las primeras veces. La verdad que vino vestida bien livianita, muy livianita vino vestida. Yo no le dije nada, mi señora no le dijo nada, nadie le dijo nada. Pero continuó viniendo ella. Cuestión que fue pasando el tiempo y ella empezó a vestirse más decorosa. Hasta que después de un tiempo, ella sola dijo, ahora entiendo cómo era que yo venía vestida antes y cómo realmente debo vestirme. Entonces, ahí que vemos que en su mente comenzó algo a cambiar. Porque quizás si nosotros le decíamos, che, mirá, fíjate de no ponerte ese tipo de ropa, capaz que se dolía mucho más. Pero solita fue cambiando su manera de vestir. Y así como vamos cambiando la manera de hacer las cosas, de decir, es porque algo va cambiando dentro. Primero nuestra cabeza, nuestro corazón y después se refleja en la parte de afuera. Nuestro conocimiento, cuando empezamos a caminar en Cristo, a medida que vamos aprendiendo sus mandamientos, lo que a Él le agrada, vamos obedeciendo, entonces vamos caminando esa vida en santidad. Es un llamamiento no al domingo vestirme de santidad y el domingo a la noche me saco la ropa de santidad y continúo como yo quiero, no. Es toda la vida. Las cosas que hacíamos antes, las malas actitudes, las malas costumbres, deben ser quitadas cuando el Espíritu Santo comienza a iluminar nuestra vida. Realmente nos damos cuenta y dejamos solitos de hacer esas cosas. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces que dicen, no, ahí en esa iglesia te prohíben todo. La verdad que, ¿sabes qué? La misma Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno, y dice, todo me es pero no todo me conviene. Y ahí vamos a entender que yo sí puedo hacer todo. Pero no todo me va a acercar a Cristo, no todo va en ese camino de santidad. Y sabe, todas las cosas tienen consecuencias. Si usted se acerca a Dios, si usted hace las cosas que Dios quiere, usted se va acercando más a Él. Y si usted hace las cosas que a Él no le agrada, usted se va alejando cada vez más de Él. Entonces, ahí debemos ver qué es lo que me conviene, si yo quiero acercarme a Él o alejarme de Él.
Como decía al principio, si quiero estar cerca de esa estación o si quiero estar cada vez más lejos de esa estación, de donde Él va a pasar. Durante mucho tiempo también hemos pecado a causa del desconocimiento de la verdad. Yo no sabía que esto no había que hacer. Muchos dicen, la verdad que ahora entiendo. Tantas veces nos acercamos a Cristo y antes uno le pregunta, ¿y para vos está mal lo que haces? No, si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y con eso se justifican. Y si es verdad, puede ser que sea bueno y que no le haga mal a nadie, pero vive una vida en pecado, lejos de Dios. Se está haciendo mal a él mismo. Dios es santo, no solamente en la iglesia, como muchos quizás pasan por frente a una iglesia, se persignan o cuando entran a una iglesia y tocan a un santo o se arrodillan y es eso lo máximo y ahí yo estoy declarando mi santidad. No, Él es santo en todos lugares. Dios está en todo lugar, no está solamente en la iglesia. Entonces, nuestra vida es examinada en todo lugar. Si queremos ser como Él es, tenemos que ser santos, porque Él es santo. Santo en lo que hacemos y santos en lo que decimos. Quizás no podríamos ser tan santos como Él. Él es 3 veces santo. Pero deberíamos ser santos y tenemos que ser santos porque Él es santo. Dios espera que su pueblo sea semejante a Él. No podemos pretender tener un Padre santo y un hijo desastroso. Debemos ser representados por Él, debemos honrar a Él con nuestras vidas, con nuestras acciones. Y es vivir en santidad. Los cristianos tienen el poder para vivir vidas santas. No es que, no se puede, la verdad, no se puede. No, sí se puede. Sí se puede. ¿Y sabes cómo? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda y que nos enseña. Sí se puede. Por eso lo hicieron tantos hombres y mujeres que pasaron antes de nosotros. Por eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Nos haga recordar su palabra, nos enseña a orar, nos ayuda en nuestras oraciones. Sí se puede vivir en santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acá el autor de Hebreos nos está hablando de 2 cosas ahora. Seguid la paz con todos. Ya nos está hablando de que esto se refiere no solamente a mí, sino se refiere a todo lo que me rodea. Seguir la paz con todo y la santidad. Ahora, sin la cual, sin esa santidad, no podremos ver al Señor. El pecado lo que hace es obstaculizar nuestra visión de Dios. Si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y debemos renunciar al pecado. Hay algo que no concuerda. Dios y el pecado no concuerda. Una vida santa y pecado no concuerda. Amén. Dice el salmista en el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Si yo hoy dijese, ¿quién quisiera acercarse a Dios? Mire que Dios es un Dios de ira. Dios examina en lo profundo y Él no permitiría pecado en su presencia. ¿Quién quisiera acercarse a Dios? Y de pronto, si usted estaría viendo
un lugar donde encuentra un poco de pecado y a causa de la justicia de Dios, usted con ese pequeño pecado puede caer muerto ahí. ¿Se animaría a entrar? Hagamos una puerta. Bueno, Dios dice, ¿quién subirá? Sale hacia la puerta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y bueno, pasa el primero. A ver, ¿quién se anima? Y de pronto en nuestras vidas empezamos, como dice el GPS, a veces recalculando, ¿viste? Y empezamos a pensar, ¿cómo he vivido la vida? ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Que mi vida realmente le agrada a Dios? Y entonces, pero el próximo versículo dice, ¿quién será el que podrá entrar? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Acá ya nos está diciendo quién podrá estar en ese lugar santo, quién podrá ser santo. El limpio de manos y de puro corazón, el que actúa de manera santa y que no solamente que actúa, sino que su corazón, el corazón está íntimamente relacionado con nuestros pensamientos, sino que su corazón y sus pensamientos también son santos, son limpios, son puros. Ese es el que podrá estar delante de Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Vivir en santidad también armoniza con vivir en paz. Vivir en santidad, a veces podemos vivir en paz aunque haya tormenta a nuestro alrededor. Quizás parezca difícil, pero siempre debemos buscar la paz. A medida que nos vamos acercando a ser más como Cristo y examinamos su vida, Jesús no andaba buscando problemas en ningún lado, si bien el enemigo se levantaba y muchos otros se levantaban a causa de lo que él era, pero él no andaba buscando problemas. Amén. Él buscaba siempre la paz. Es más, con su enemigo intentaba tener paz. El próximo versículo de Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. La paz, esa que también va junto con la santidad, aquí comienza a decir cómo de pronto aparece esa falta de paz. Dice, nos habla de una raíz de amargura que puede estorbarnos para vivir en paz sin santidad. Y sabe, usted no ve la raíz de ningún árbol. Allá no sé que lo tenga en un frasco y ahí frasco con agua y ahí puede verle las raíces. Bueno, Dios es así como nosotros, con nosotros. Él puede ver las raíces. Pero de ahí en más, todas las raíces que están bajo tierra no las pueden ni ver, ni usted ni yo. Nuestras relaciones son un espejo de nuestro corazón. De la manera que nosotros nos movemos, hablamos, pensamos, eso refleja lo que hay en nuestro corazón. De la manera que contestamos, de la manera que hacemos las miradas, los gestos, nuestros actos. Todo está reflejando lo que hay dentro nuestro. Esa es nuestra manera de vivir. Cómo tratamos a los demás representa lo que somos y lo que hay dentro. Si usted es una persona amable, agradecida, es una persona que escucha al otro, es una persona que perdona, es una persona que invita a seguir a Cristo, es una persona que saluda bien, que es respetuosa. Todo eso es lo que hay dentro. Eso no es mágico. Y eso no se lo puede imitar. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Aquí nos está diciendo que hay que quitar eso de nosotros, porque eso produce falta de paz. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto esta enmaraña de problemas,
es casi lo mismo. Se forma una raíz tan grande y tan dura de enredaderas que son difíciles de quitar. Todo jardinero sabe que las hierbas malas solo se combaten sacando de la raíz. Y usted lo habrá visto, seguro. Usted de pronto tiene un césped o una porción con césped. ¿Qué es lo que crece primero? Usted dice, ay, quiero tener un césped aquí muy lindo para poner una reposera, tomar sol, tomar mate, no sé qué. De pronto, yuyo, afata, cadillo. ¿Quién puso todo eso? Si yo puse semilla de césped, sale cualquier otra cosa primero que lo bueno. Y uno para poder sacar eso, si usted ya lo habrá visto, usted lo cortó a todo con la máquina de podar. Se hizo primero más alto lo malo y el otro está así chiquitito todavía. Y para poder atacar eso, la única manera es sacarlo de raíz. Usted lo corta por arriba y crece con la misma fuerza o más. Tiene que sacarlo de raíz. La amargura es un pecado que crece bajo la superficie. En lo profundo del suelo de nuestros corazones, allí, muy dentro. Pero cuando brota, no solamente yo soy contaminado, sino otros también son contaminados a causa de esa amargura. Y la cosecha de esto será de mucho dolor para ti, para otros, para todos los que están a tu alrededor. Si no nos ocupamos de la amargura progresa hacia un enojo extremo. Esa misma amargura, ¿cómo vino? A causa de un enojo quizás. Y ese enojo extremo comienza a manifestarse, ¿sabe cómo? Con ira. Esa ira ya comienza a ser bruta, comienza a ser no solamente en palabras, sino en acciones, ya con golpes. Si no nos ocupamos de la ira, vamos a empezar a reclamar más cosas de los demás. Si no funciona, vamos a empezar a hablar mal del otro. Ya no va a bastar que yo solamente tenga el problema, sino que voy a buscar a un cómplice o voy a reclutar a otros para que puedan escuchar cuán malo es el otro. Y ya estoy empezando también a calumniar a causa de mi enojo, justificando mis sentimientos, justificando lo que yo pienso que ha pasado. Y si por mí fuese, buscaría que todos los que están a mi alrededor vamos todos juntos en contra de ese que tengo el problema. A causa de mi enojo, a causa de la falta de perdón, a causa de no entenderme, a causa de no ser como Cristo que dijo que debemos perdonar. Y si esto no se controla, vamos a tener el deseo de dañar a las personas. Y ya lo matemos, ya. Me hizo mal. ¿Y qué te hizo? Un día me dijo que soy tonto. Pero si uno se pone a ver de pronto, ¿por qué llegaste a enojarte tanto con esa persona? Y te pones a ver, no era para tanto. Cuando empiezas a recapacitar, dices la verdad, no era para tanto. Y perdí la paz. Y ya me enojé y dije cuántas cosas. Perdí la santidad. Y en todo ese proceso, en todo ese camino, tantas personas quedan lastimadas, relaciones rotas, se va el gozo, deja de crecer espiritualmente, porque cuando usted ha abandonado el cuidado de ese jardín y ha dejado que las malezas comiencen a avanzar, su jardín queda destruido. Esas flores que tenía han sido ahogadas, el césped, cuando usted saque todo la hierba mala esa, va a quedar todo pelado porque el césped se ha quemado a causa de lo demás. Debemos cuidar
nuestro corazón. La amargura se instala en lo profundo del corazón y dejamos de ser santos. O sea que la santidad no es solamente en el exterior, sino que en el interior. Tantas veces pensamos que yo me debo mostrar santo, ¿verdad? En mi manera de vestir, en mi manera de hablar, pero eso no es todo, comienza allí en el interior. Jesucristo hablando con los fariseos, que ellos se vestían de una manera pulcra, es más, no querían ni comer con gentiles, no querían acercarse a pecadores, a enfermos, no querían hacerlo porque se iban a contaminar. Entonces era su manera de vestir la que demostraban ellos, se ponían a orar de manera fuerte en las plazas para que otro lo escuche. ¡Wow! ¿Cómo ora? ¡Qué santidad que tiene! Caminaban hasta como así como despacito, ¿viste? Para que no se vaya a volar el Espíritu Santo, las palomitas. Pero eso comienza de adentro, no es afuera. Decía en Mateo 23, 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Limpia lo de adentro y lo de afuera va a ser limpio. Dice en Mateo 15, 18 al 20, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Todo lo que tú puedas sacar por tu boca sale de dentro de tu corazón, todo lo que digas, aún todo lo que piensas. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén, ¿vamos entendiendo? Debemos vivir de tal manera que nadie pueda condenar nuestras palabras o nuestros hechos. Van a hablar y que hablen lo que quiera, pero que usted sepa que no es verdad. Amén. Usted viva correctamente y que sepan, usted sepa y Dios sepa que lo que dice no es verdad y de ahí que hablen lo que quieran. Y aún eso, ¿sabes qué? No basta, porque Dios mira el interior. Así como le explicaba de esa plantita que usted tiene en un frasco de vidrio con agua y usted la ve perfectamente a la raíz. Bueno, Dios puede ver así nuestro corazón. Él sabe perfectamente qué es lo que hay dentro. Muchas veces nos preguntamos, ¿será esto pecado o no? ¿Verdad? ¿Será pecado hacer esto? ¿Será pecado hacer lo otro? Y a veces quedamos con la duda ahí. Pero hay un lugar donde todo es aclarado. ¿Sabe? Donde todo pecado debe ser sometido. Donde todo pecado deja de ser. ¿Y sabes dónde es ese lugar? Es en la presencia de Dios. Allí es donde tú vas a comprender, tu corazón, tu mente, lo que a Dios no le agrada. Porque yo te lo puedo decir, pero todavía te puedes enojar conmigo. Pero cuando Dios te dice eso no me agrada, ahí ya no lo quiero hacer más. Porque lo amo, porque quiero ser santo, porque quiero caminar una vida agradándole a Él. Hay una historia que encontré, ya estoy terminando. Voy a leer esta historia y de ahí voy a comentarles de varias preguntas que nos podemos hacer para saber si nuestra vida es santa. Y esta historia dice así: cuestión de altura. En una charla había un predicador de renombre y uno de los jóvenes indecisos y preguntones dijo: dígame, pastor, ¿es malo el cigarrillo? ¿Es usted creyente?
le pregunta al pastor, yo sí, le dijo el muchacho, pero todavía fumo cigarrillo. Entonces el pastor le cuenta esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar un determinado sitio. Ya lejos de la tierra notó que una rata roía las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, conocedor de cómo era la poca resistencia de las ratas a la altura, en lugar de descender, elevó aún más su aparato hasta que la rata murió consecuencia de la elevación. Así pasa con nosotros, amigo mío. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, las ratas del vicio dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. Amigo lector, si usted todavía es víctima del vicio, elévese hasta que sus vicios pierdan todo su poder. Así sucede con el pecado, mis hermanos. Vaya acercándose cada vez más a Dios y va a ver que su pecado va a dejar de tener poder sobre su vida. Amén. Ahora podríamos hablar de cómo hago yo para saber si yo soy santo. ¿Cómo hago para examinarme cuál es mi manera de vivir? Y estaba pensando mientras venía para acá, nosotros antes de ir a un médico, o vamos a un médico por un previo autoexamen que nos hayamos hecho. De pronto comenzamos, hace como 3 días que me duele por acá, ya no puedo hacer esto. Y eso es un autoexamen que me voy haciendo, que encuentro alguna falla. Entonces, tengo que recurrir al médico. De la misma manera debemos hacer nuestras vidas para acercarnos a Cristo. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Mira lo que hay en mí y ayúdame a encaminarme por ese camino eterno. Había un predicador llamado John Wesley. Él dijo que Juan Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y América. Quizás usted alguna vez le habrá pasado en la vida decir, la verdad, esta persona que conocí vivió o vive una vida en santidad. Algo así decía John Wesley. Dice, ¿y qué es lo que era y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios? Mira, es como que este hombre se ponía delante de un espejo cada día para ver si realmente su vida era correcta ante Dios. Por lo cual se hacía las siguientes preguntas, dice. Cuando desperté esta mañana, ¿tuve el cuidado de guardar mi mente de pensamientos errados? Cuando nos despertamos, ¿qué empiezo a pensar? ¿Hacia dónde va mi mente? Mi primer pensamiento en la mañana, ¿cuál fue? Una de las preguntas. Otra, ¿me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? 2 caminos. ¿Me acerqué a Dios en oración
O simplemente dije, ¿para qué voy a orar? Prefiero hacer otras cosas, prefiero dormir un rato más. Más tarde voy a orar y voy dándole lugar a esa pereza que destruye mi espíritu. Se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy. Mi fe hoy la he puesto en actividad o simplemente la he dejado durmiendo allí. Todos sabemos que fe va acompañada de acción, va acompañada de creer en Jesucristo. Por ejemplo, una de las cosas, no sé, llega el día de culto y estoy a 2 horas de ir al culto. ¿Voy al culto o no voy al culto? ¿Voy al culto o no voy al culto? Ay, no siento de ir al culto. Yo sé que a mí me pasa, así que creo que a usted le pasará igual. Yo también no siento de ir al culto un montón de veces. Y de pronto, ¿sabe lo que es fe? Y poner en acción su fe, es decir, voy al culto. Me cambio, me voy, dejo de hacer las cosas que estoy haciendo y voy a acercarme a Dios en este día. Número 5, me he negado a mí mismo y al usar palabras y el expresar pensamientos poco bondadosos. O sea, Jesús nos enseñaba que debemos morir al yo. Y aquí decía, me he negado a mí mismo, o le he dado rienda suelta a mi voluntad, o he escuchado la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hice? Me he debilitado espiritualmente al ver que le doy lugar a otras cosas antes que a Dios. Porque si yo no le doy lugar a Dios, es como que muchas veces el pastor, mi abuelo, contaba de a qué perro le das de comer. Ese va a ser el más fuerte. Dice que había uno que tenía un perro blanco y un perro negro. Y ganaba el que más fuerza tenía. Entonces, ¿quién va a ganar? El que le da más de comer. El que se alimenta más. Así es nuestro espíritu. Si no le das de comer, no esperes que sea un ganador. Va a ser un perdedor. Va a andar siempre pateando casi el espíritu. He aprovechado, otra pregunta, he aprovechado mi tiempo precioso, he aprovechado mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado. He aprovechado el tiempo, he aprovechado mis fuerzas, he aprovechado mis conocimientos para Dios, ¿o no? El salmista dice que debemos aprovechar nuestra juventud para acercarnos a Dios. Muchos dicen, no, ya cuando sea viejo voy a ir a la iglesia. Así llegamos también. ¿He guardado mi corazón o he dejado que mi corazón se vaya en cualquier cosa? Ahora otra, ¿qué he hecho hoy por los santos? ¿Qué hice hoy por los hermanos? Por los otros hermanos en Cristo, compañeros en Cristo, como le quiero llamar. He orado por ellos. Y yo quiero sumar no solamente por los santos, sino por el de afuera, por el que no conoce a Cristo. ¿Qué has hecho? ¿Has orado? ¿Lo has ayudado? ¿Has mostrado que tú eres un verdadero cristiano? ¿He derrochado mi dinero en mí? Decía aquí, ¿o he buscado agradar a Dios con él? ¿Cómo he administrado las preguntas anteriores? Era cómo administré mi tiempo, cómo administré mi conocimiento. Aquí pregunta cómo administré mi dinero. Otra pregunta, ¿he gobernado bien mi lengua? Recordando que en la multitud de palabras nos falta pecado.
¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? ¿Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Mira, son preguntas interesantes, ¿no? Quizás no todas juntas, pero muchas de ellas van a ir marcando qué es lo que yo hago con Dios, con lo que Él me ha dado, con el otro, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis cosas, con mi dinero. Debemos vivir de tal manera que nadie pueda condenar nuestras palabras o nuestros hechos. Pero siempre recuerda que Dios mira el interior. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y el Señor nos llama, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar en santidad, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a guardar siempre tu palabra, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a conocerla cada día más. Ayúdanos a que nuestros oídos escuchen la voz del Espíritu Santo, guiándonos, hablándonos. Señor, ayúdanos a acercarnos, ayúdanos a rendirnos, a que muera ese viejo hombre, esa vida pasada, ese yo que a veces es tan fuerte. Señor, ayúdanos a serte fiel con todas las cosas que tú nos das, con lo material, con lo espiritual, con nuestros conocimientos, aún con nuestro dinero, con nuestras finanzas. Señor, ayúdanos a honrarte de todas formas. Señor, y así que nuestra fe también vaya creciendo cada día. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre por sobre todas las cosas. Ruego, Señor, tu Espíritu Santo continúe hablando a cada uno de mis hermanos. Señor, y aún podamos en la intimidad de nuestra vida, de nuestra casa, Señor, aún en los momentos de soledad el Espíritu Santo nos hable. En los momentos de tentación sepamos cómo decidir. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a alimentar? ¿A nuestro yo o al Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa. Señor, te amamos, te bendecimos. Ayúdanos a caminar cada día en santidad. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.